Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy porque, prepárense, tenemos un vídeo lleno de drama, romance y una pizca de desesperación. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que a muchos de ustedes les encantan: las historias de amor intensas. En esta ocasión, vamos a desmenuzar una escena ficticia, pero que podríamos imaginar perfectamente en una de esas series turcas que tanto nos apasionan. Se trata de un momento crucial en la relación de Hande y Kerem. Imaginen la situación: después de altibajos, malentendidos y quizás alguna que otra infidelidad, Hande, con el corazón en la mano, le ruega a Kerem que le dé una última oportunidad. Sí, lo han oído bien, una última oportunidad. ¿Pero por qué Hande está suplicando? ¿Qué ha pasado para llegar a este punto? Y lo más importante de todo, ¿Kerem le dará esa última oportunidad? Todo eso lo vamos a descubrir juntos en este vídeo. Prepárense para el drama porque el final, créanme, los va a impactar. Y antes de que nos sumergamos en esta historia apasionante, les recuerdo que si les gustan este tipo de vídeos, llenos de análisis de relaciones y momentos dramáticos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y me animarían a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Imaginemos la escena: una noche estrellada, un balcón con vistas a una ciudad iluminada, quizás Estambul, quizás alguna otra ciudad igualmente romántica. Hande y Kerem están allí, el silencio es palpable, cargado de tensión. Hande, con los ojos llenos de lágrimas, rompe el silencio. Kerem, por favor, mírame, dice ella, su voz temblorosa. Sé que he cometido errores, lo sé. No soy perfecta, lo sé mejor que nadie. Pero te amo, Kerem. Te amo más que a nada en este mundo. Kerem, con la mirada fija en la ciudad distante, permanece en silencio. No responde, no la mira. Hande se acerca un poco más, suplicante. Sé que te he lastimado, Kerem. Te he decepcionado. He dudado de ti, he desconfiado de ti. He dicho cosas que no debía haber dicho. Pero todo eso fue por miedo, ¿entiendes? Miedo a perderte, miedo a no ser suficiente para ti. Finalmente Kerem gira la cabeza, sus ojos se encuentran con los de Hande. Se puede ver dolor en su mirada, pero también una pizca de algo más: esperanza. ¿Quizás amor aún latente? Hande, dice Kerem, su voz ronca. No es tan fácil como decir lo siento y ya está. Me has hecho mucho daño. Has puesto en duda todo lo que hemos construido juntos. ¿Cómo puedo confiar en ti después de eso? Las lágrimas de Hande resbalan por sus mejillas. Lo sé, Kerem, lo sé. Y no te pido que me perdones de la noche a la mañana. Sé que tengo que ganarme tu confianza de nuevo. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Por favor, Kerem, dame una oportunidad. Una última oportunidad para demostrarte cuánto te amo, para demostrarte que puedo ser la mujer que necesitas. Aquí es donde entra en juego la gran pregunta: ¿qué ha pasado exactamente? ¿Por qué Hande está rogando? Vamos a explorar algunas posibles razones que podrían haber llevado a esta situación dramática, ahondando en sus profundidades y revelando las capas de complejidad que se esconden tras la súplica desesperada de Hande. Podría ser que Hande haya tenido una aventura. Un desliz, una noche de debilidad, un error que ahora la consume por dentro. En ese caso, la súplica de Hande cobra aún más fuerza. Imaginen el dolor de Kerem al descubrir la infidelidad de la mujer que ama. La traición es una de las heridas más profundas que se pueden infligir en una relación. Si este es el caso, Hande tiene un camino muy difícil por delante para recuperar la confianza de Kerem. Tendrá que demostrar con hechos, no solo con palabras, que está realmente arrepentida y que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para reparar el daño causado. Tendrá que reconstruir ladrillo a ladrillo la muralla de confianza que ella misma derribó, enfrentándose a las consecuencias de sus actos con honestidad y valentía. Quizás la aventura fue un escape momentáneo de una rutina que la asfixiaba, una búsqueda desesperada de atención que no encontraba en su relación con Kerem. Quizás fue un acto impulsivo, fruto de una noche de copas y malas decisiones. Sea cual sea la razón, Hande deberá afrontar la verdad y confesar a Kerem los detalles de su infidelidad, sabiendo que esto podría significar el fin de su relación. Otra posibilidad es que Hande haya ocultado algo importante a Kerem. Un secreto del pasado, una deuda, un problema familiar.
Los secretos pueden minar una relación desde dentro, creando desconfianza y resentimiento. Si Ande ha estado ocultando algo a Kerem, es comprensible que él se sienta traicionado y engañado. En este caso, Ande necesita ser completamente honesta con Kerem, revelarle todo lo que le ha estado ocultando y explicarle por qué lo hizo. La honestidad es fundamental para reconstruir la confianza. Tal vez Ande proviene de una familia con problemas económicos y ha estado ocultando una deuda que podría afectar el futuro financiero de ambos. Tal vez tiene un pasado oscuro que teme que Kerem no pueda aceptar. Sea cual sea el secreto, la verdad siempre sale a la luz, y cuanto más tarde ande en revelarla, mayor será el daño que causará a su relación. Tendrá que armarse de valor y contarle a Kerem todo, confiando en que su amor será lo suficientemente fuerte como para superar este obstáculo. También podría ser que Ande simplemente haya cometido errores de juicio. Decisiones equivocadas que han afectado a Kerem o a su relación. Quizás ha priorizado su carrera por encima de su relación, o quizás ha tomado decisiones financieras irresponsables que han puesto en peligro su futuro juntos. En este caso, Ande necesita asumir la responsabilidad de sus errores y comprometerse a hacer mejores elecciones en el futuro. Necesita demostrar a Kerem que ha aprendido de sus errores y que está dispuesta a cambiar. Tal vez Ande ha estado demasiado enfocada en su trabajo y ha descuidado a Kerem, haciendo que se sienta solo e ignorado. Tal vez ha invertido en un negocio arriesgado sin consultarlo con Kerem, poniendo en peligro sus ahorros. Sea cual sea el error, Ande debe admitirlo y demostrar a Kerem que está dispuesta a cambiar su comportamiento para proteger su relación. Deberá demostrarle que ha aprendido la lección y que está dispuesta a comprometerse a tomar decisiones juntos en el futuro. Pero volvamos a la escena en el balcón. Kerem, después de un largo silencio, finalmente responde. Sus ojos reflejan una tormenta de emociones, dolor, decepción, pero también un profundo amor que se niega a extinguirse. Ande, dice, su voz suave pero firme. Te amo. Siempre te he amado. Pero no sé si puedo perdonarte. No sé si puedo volver a confiar en ti. La carga de sus palabras es palpable, cada sílaba resuena con el eco de la traición y la incertidumbre. Ande se acerca aún más a él y le toma la mano. Sus dedos se entrelazan, buscando un refugio en el calor de su piel. Por favor, Kerem, dame una oportunidad. Te prometo que no te decepcionaré. Te prometo que seré la mujer que necesitas. Te prometo que te amaré con todo mi corazón. Su voz tiembla, pero en sus ojos brilla una determinación feroz, la promesa de luchar por su amor hasta el final. Kerem la mira a los ojos buscando sinceridad, buscando una señal de que realmente está arrepentida y de que realmente lo ama. Profundiza su mirada, intentando descifrar los secretos que se esconden tras las lágrimas que resbalan por sus mejillas. La tensión es palpable, el silencio se hace eterno. El destino de su relación pende de un hilo, esperando una respuesta que podría cambiar sus vidas para siempre. Finalmente Kerem suspira profundamente, cediendo ante la fuerza de sus sentimientos. Está bien, Ande, dice. Te daré una oportunidad. Pero será la última. Si me vuelves a fallar, se acabó. Se acabó para siempre. Sus palabras son un ultimátum, una advertencia severa que marca los límites de su perdón. Ande sonríe con lágrimas en los ojos. Una mezcla de alivio y gratitud inunda su corazón. Gracias, Kerem. Gracias. No te arrepentirás. Te lo prometo. Se abrazan, un abrazo lleno de emoción, de esperanza, pero también de incertidumbre. Un abrazo que sella un pacto de reconciliación, pero que también presagia la fragilidad de su futuro. ¿Será capaz Ande de cumplir su promesa? ¿Será capaz Kerem de perdonarla completamente? ¿Será capaz su amor de superar todos los obstáculos? Las respuestas a estas preguntas se irán revelando con el tiempo, a medida que ambos se enfrenten a los desafíos que les depara el destino. Aquí es donde el final los va a impactar. Porque a pesar de la promesa de Ande y del intento de Kerem de perdonar, las heridas son profundas y la confianza está rota. Las cicatrices de la traición tardan en sanar, y cada recuerdo doloroso se convierte en una barrera que dificulta la reconciliación. Con el tiempo, a pesar de los esfuerzos de ambos, los fantasmas del pasado resurgen una y otra vez, como sombras que acechan en la oscuridad, listas para atacar en el momento menos esperado. La desconfianza vuelve a aflorar,
las dudas se apoderan de sus corazones y los recuerdos de lo que pasó se interponen entre ellos, contaminando cada gesto de amor y cada intento de acercamiento. Las discusiones se vuelven más frecuentes, los reproches más amargos, y la chispa que una vez los unió comienza a apagarse lentamente. Al final, aunque se aman profundamente, se dan cuenta de que no pueden seguir juntos. La relación se ha convertido en una jaula de dolor y resentimiento, donde ambos se sienten atrapados e infelices. El daño es irreparable. Deciden separarse con el corazón roto, pero con la esperanza de encontrar la felicidad por separado. Se despiden con un último abrazo, un abrazo lleno de amor, pero también de tristeza y resignación. Un abrazo que marca el final de una era, el cierre de un capítulo en sus vidas. Saben que siempre se amarán, pero también saben que su historia ha llegado a su fin. Aceptan su destino con valentía y se despiden con la promesa de recordarse con cariño, pero sin la esperanza de volver a estar juntos. Y aquí termina nuestra historia, una historia de amor, de traición, de perdón y de segundas oportunidades. Una historia que nos muestra lo frágil que es el amor y lo importante que es la confianza en una relación. Una historia que nos recuerda que el amor no lo puede todo, y que a veces, la mejor decisión es dejar ir a la persona que amamos para que ambos puedan encontrar la felicidad en otro lugar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la lealtad y el perdón en las relaciones. También espero que les haya servido de lección para valorar lo que tienen y para cuidar sus relaciones, porque el amor es un tesoro que hay que proteger y alimentar cada día. Ahora, para recapitular brevemente lo que hemos visto hoy, hemos explorado una escena dramática entre Ande y Kerem, donde Ande suplica a Kerem una última oportunidad. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta súplica y hemos visto cómo, a pesar de los esfuerzos de ambos, el daño del pasado termina separándolos. Hemos descubierto que el perdón no siempre es suficiente para sanar las heridas y que la confianza, una vez rota, es muy difícil de reconstruir. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Kerem hizo bien en darle una última oportunidad a Ande? ¿Creen que Ande fue sincera en su arrepentimiento? ¿Creen que las segundas oportunidades siempre funcionan? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.